Yo como librera oficialmente me lancé en pandemia porque creo que fue una época de repensar muchas cosas, justo yo había renunciado a mi trabajo, pero era una ambición muy personal, entonces era yo creo algo muy pequeño. Yo tenía una tienda online de libros junto a una socia. Esa iniciativa duró casi alrededor de 2 años, que luego decidí emprender otro camino para enfatizar un poco la circulación de libros nacionales, por sobre todo, ¿no? Porque me gustó mucho explorar esa parte. Antes nos dedicábamos puntualmente a importar libros y yo sentía que quería girar más libros bolivianos, no solamente dentro de La Paz, sino también hacia otras latitudes. Y comencé La Audacia como proyecto de igual forma virtual, vendiendo por Instagram, Facebook, redes sociales. Y creo que tuvo una respuesta súper interesante porque además, por vocación, éramos callejeras. Y siempre digo éramos porque siempre necesita ser más de uno, ¿no? Para llevar adelante un proyecto así. Y yo iba a muchas ferias o tirar mantas así monobloc en espacios así muy, muy recorridos por la población. O a veces me invitaban a ferias de colegios, qué sé yo. Para mí todo era una oportunidad de divulgar un catálogo así seleccionado, nacional, y con algunas que otras rarezas importadas, ¿no? Y afortunadamente fue súper bien. O sea, yo quiero decir que ayudó a consolidar lo que hoy por hoy ya es un espacio físico, ¿no? Porque jamás se me había ocurrido abrir una tienda por todo lo que implica en términos de esfuerzo, de tiempo, etcétera. Y hace muy poco Rayuela creció, se expandió, que es un cafecito hermoso aquí en Obrajes, y me brindó su confianza y esa posibilidad de estar en el espacio que antes ellas ocupaban. Entonces aquí estoy intentando darle continuidad a ese espacio donde giran libros audaces dentro y fuera de Bolivia, que es nuestra principal vocación. Hay múltiples momentos, ¿no? El más reciente aquí en el espacio físico es que vienen adolescentes a leer. O sea, tenemos 2 semanas, pero ya tenemos rostros recurrentes que han hecho de este espacio un área de lectura, que a mí me parece imprescindible, ¿no? Como proyecto de librería. Y así en términos ya, digamos, revisando estos últimos 3 años, me encanta visitar colegios. Yo creo que es un público muy desatendido y en el donde siempre nos tratan súper bien. Yo no soy autora, normalmente los autores les destinan ese espacio, ¿no? Para promocionar sus libros. A mí como librería estar ahí ha significado como entender mejor eh, qué es lo que están buscando niños, niñas, adolescentes. Y en ese sentido, sus primeros contactos no prejuiciosos con el libro, ¿no? Y eso me encanta, la verdad. Creo que es un trabajo que me fascina porque articula muchos de los oficios que construí desde jovencita. Y digo se construye porque un librero responde a su sociedad. Entonces, ahí me gusta mucho visitar espacios que no son tan atractivos comercialmente para muchos otros empresarios del libro, ¿no? Entonces, estos espacios donde además de invitarte te ofrecen la posibilidad de hacer un club de lectura, qué sé yo, como llevar autores, como que giren otros circuitos alternativos del libro, a mí me fascina. Entonces, nada, ahí conocí gente muy apasionada por el libro que me encanta porque siempre te revitaliza y también vuelves a ver a esos viejos maestros, ¿no? No sé, ponte con el Manuel Vargas ahí viéndolo militar por el libro desde siempre, que sí, son figuras que para mí son indispensables para seguir haciendo lo que hago, ¿no? Y generacionalmente ver gente como la Mariana Ruiz, que siempre está igual eh, entregada al público infantil, juvenil que la sigue, u otros colegas también dentro de la profesión como libreros, ¿no? Entonces, a mí me encanta visitar esos espacios porque son muy diversos. O sea, llegan autores que no vienen a las ferias del libro, por ejemplo. Y es lindo que un colegio pueda lograr eso, lo cual te dice que es una comunidad, porque hablamos no solamente de estudiantes, de profesores, etcétera, sino también de padres que se involucran, madres que están ahí, como apoyando todas esas iniciativas que surgen alrededor del libro. Así que nada, creo que es de mis ambientes favoritos que he logrado conocer estos últimos 3 años. Yo creo que lo primero, que ya lo decía antes, era responder a su entorno social, ¿no?
No es lo mismo si te planteas un librero con un catálogo curado por ti mismo que ser un librero que responde a los intereses de un espacio comercial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos somos comerciales porque todos tenemos que hacer de esto un negocio sustentable, ¿no? O sea, comerciamos con libros, no lo digo no lo digo con prejuicio, pero me refiero a que si respondes socialmente no solamente a las demandas de tu sector, de la población en la que quieres incidir, yo creo que te lleva a una reflexión profunda de lo que haces y la característica básica yo creo que es tus ganas de compartir lo que te apasiona, porque en muchos casos los libros, o sea, ya sea por nicho, por géneros, qué sé yo, pueden interpelar a las personas que vayan a leerlos, hojearlos, etcétera. Y yo creo que ese puente que construyes, ese diálogo interpelativo, viene de la sofisticación de tus lecturas, de quién eres tú, de lo que realmente quieres conectar con quienes tal vez conocen mucho el libro o no conocen nada, ¿no? Y en ese sentido, el librero especializado creo que es una de las eh, necesidades más básicas en La Paz, en Bolivia, ¿no? Esa persona que te haga sentir casi como que es anfitrión de la librería y donde tú puedes elegir algo en función de lo que estás buscando o tal vez de lo que ni esperabas, ¿no? Entonces, para mí esa persona clave en todo el ecosistema del libro porque es capaz de hablarte y con 3 palabras convencerte de una lectura o no, debería ser una persona muy hospitalaria antes que cualquier otra cosa, ¿no? Y bueno, como en todo, tienes que intentar evadir la ignorancia, aunque es imposible, pero conviene que sepas mucho de todo también, ¿no? Así cuando te toca recibir una diversidad de clientes que no esperas, tener siempre una respuesta. Entonces, yo creo que lo peor que un librero puede decir es no hay, ¿no? Y a secas. O sea, tienes que poder responder a cualquier pregunta con otra alternativa, ¿no? Y ahí generar un diálogo con quien sea que te visite, porque lo lindo de la librería es que es siempre intergeneracional, bueno, aspiracionalmente también es intersocial, entonces, nada, a mí me encanta esta profesión y creo que comparto mucho con amigos y amigas del gremio, así que te digo características que veo en esas personas que admiro, ¿no?